pero que vale la pena por cuestionar precisamente el tipo de novelas que él escribe. El ensayo se llama Danza Macabra y parte de una pregunta fundamental que ahora se las comparto a ustedes: ¿por qué hay personas dispuestas a pagar a cambio de sentirse extremadamente incómodas? Pedro de Isla reconstruye históricamente uno de los crímenes más citados en Monterrey. La narración de delitos célebres es ya un subgénero literario en la localidad, desde la publicación en 1994 de la novela El crimen de la calle Garramberry, de Hugo Valdés, aquí presente. La obra de Pedro la leí y fue amor a primera vista, fue un flechazo. Gracias por acompañar a tu esposo. Pero bueno, responde a elementos muy constitutivos, como bien dijo María de Alba, de la novela policíaca, aunque va más allá del canon. Juega con el recurso de la metanarrativa. ¿Qué quiere decir esto? La narración que se narra a sí mismo. Los que estudiamos literatura conocemos un término que se llama palimpsesto, es decir, textos que están encima de otros. Y esto lo vemos en novelas que hablan sobre novelas, en películas que hablan sobre películas, en obras de teatro que hablan sobre obras de teatro. Uno de los hilos conductores de esta novela es Edgar, un mediocre subempleado que encuentra en los avisos de ocasión la venta de una novela. Ojalá se fuera tan fácil, ¿verdad? Otra vertiente es el asesinato en 1977 de dos hermanas, como bien mencionan María y Hugo, víctimas de Edgar Contreras, profesionista, treintañero, licenciado en Administración de Empresas, si mal no recuerdo, del Tecnológico de Monterrey, padre de familia que las conoce una noche de copas en la discoteca Sgt. Pepper's y después las secuestra y mata a una de ellas. Suele decirse que ciertos crímenes marcan la edad de una comunidad. Un asesinato pudo ser el punto de quiebra, dicen algunos, entre la niñez y la adolescencia de Monterrey. Otra muerte violenta fija el paso de la juventud a la madurez regiomontana. La idea de una sociedad como organismo vivo, que nace, vive, se reproduce y muere, no es reciente, ya está rebasada. La popularizó Oswald Spengler a principios del siglo XX en una obra sobre filosofía de la historia llamada La decadencia de Occidente. No es un hábito exclusivo, por tanto, de los regiomontanos. A Buenos Aires se le conoce como la vieja dama. Bueno, Raúl Rangel Frías abusó mucho de este símil orgánico en sus ensayos y discursos sobre Monterrey, y yo creo que es la parte más anticuada de la obra de don Raúl Rangel, dicho sea con todo respeto y con la admiración que nos merece don Raúl. En realidad los crímenes no fijan ningún ciclo histórico de una ciudad, pero narrándolos a la distancia son, por un lado, una lupa que resalta el tipo de convivencia social de esa época. Por otro lado, marcan las constantes de cualquier comunidad humana, la psique social. ¿Cuál es el tipo de convivencia de los nuevoleoneses en los años 70? Entre otros rasgos, no todos condenables, la desconfianza por el foráneo, por el extraño. Como muy bien narra Pedro de Isla en su novela, la prensa, alguna prensa, no toda, algunas estaciones de radio, no todas las estaciones, y tal parece que sí toda la televisión, cargaron el peso moral del crimen en la frivolidad de las hermanas. ¿Cómo podían andar solas en la calle, como se pregunta María, horas? ¿Cómo pudieron subirse al carro de un desconocido? ¿Cómo podían embriagarse las muy desvergonzadas públicamente siendo mujeres? Y de fuera, además, y cuando todavía no estaba en Mandela. ¿Cómo venían desde Yucatán, como bien dices, María, a seducir a jóvenes de bien, treintañeros de San Pedro, por Dios? La prensa, o una parte de la prensa, si ustedes recordarán, la linchó moralmente. Edgar, en cambio, el profesionista de San Pedro, reputado, serio, formal, rubio, sin que tenga que ver la tez, pero sí tiene que ver por lo visto, y bien lo señala aquí Pedro,
y además duró apenas 4 años en la cárcel. Las buenas relaciones de su familia sanpetrina con el gobernador en turno, no digo nombres, le redujeron la condena. Se cambió el nombre por Gonzalo, aparentemente, ¿verdad, Pedro? Pero pudo rehacer perfectamente su vida, formar una bonita familia, vivir solapadamente en San Pedro como vecino respetable, uno de tantos. De hecho, no lo sé, se dice que el asesino ya murió, me está comentando Pedro, a lo mejor no, a lo mejor está aquí con nosotros, lo estoy viendo en este momento, no lo sé, o está al lado de mí, escribiendo novelas como Monterrey News y El crimen de la calle Ramber. No lo creo porque el criminal tenía 70 años y Hugo es menor. Es menor, sí, por poquito, pero es menor. O a lo mejor es tragaños. He mencionado la psique colectiva, sentimientos constantes en una sociedad. Uno de ellos es el rechazo, ya lo decíamos, por los foráneos, por los extranjeros, por aquellos que vienen de comunidades más pobres o de culturas exóticas. El europeo, el norteamericano, en cambio, gozaba de buena aceptación aquí en Nuevo León. Los integrábamos con mucho respeto e incluso en ocasiones con admiración chauvinista. Y no digamos que no. No así, en cambio, el centroamericano o el oriundo del sur de México. Este desprecio no es exclusivo de provincia. Lo padecemos como víctimas ahora los mexicanos en sociedades como la de Estados Unidos. Allá, si no nos avalan recursos económicos sólidos, solemos ser tratados como personas de segunda categoría. Lo estamos viviendo y padeciendo. ¿Cómo nace el racismo? ¿Cómo se incuba la intolerancia contra aquellos que no son como nosotros? Pedro de Isla lo dice con el título de su novela, Con los andamiajes del miedo. Curcio Malaparte, que ha tenido muy mala pata en su fama porque dio bandazos ideológicos, primero fue fascista, después se volvió comunista, después se entregó a los Estados Unidos, pero bueno, tiene una frase que me llama mucho la atención y habla, refiriéndose a los alemanes de los años 40, tienen, decía Curcio Malaparte, miedo, terror de todo lo que está vivo y es diferente a ellos, sufren un mal misterioso, tienen miedo sobre todo de los seres débiles, de los indefensos. Su miedo, el de los alemanes, no el de los neoleoneses y menos el de los norteamericanos que Trump, siempre ha suscitado en mí una profunda piedad. Termino la cita del pobre Malaparte. Los sanpetrinos no podían reconocer que entre nuestros vecinos había un psicópata, o varios, o muchos, algunos incluso en el gobierno todavía. Por eso la culpa fue de las hermanas yucatecas y de su supuesta ligereza. Por eso tampoco podrían entender que el psicópata no es resultado de una sociedad enferma, ni de una comunidad sin valores morales. Aquí me permito disentir. El psicópata es un problema psiquiátrico. Puede ocurrir, puede existir, de hecho ocurre, existe en cualquier sociedad urbana o rural, en cualquier parte del mundo. Nosotros no estamos exentos. Psicópatas, criminales, asesinos, políticos, han existido siempre, en todas partes. Heinrich Menkel, el gran escritor de novela policíaca sueco, lamentablemente muerto el año pasado, narró en una veintena de libros cautivadores actos de violencia extrema en Suecia, en el país supuestamente más civilizado del mundo. ¿Qué vuelve interesante entonces la novela de Pedro de Isla? Entre otros aspectos, narrar cómo en esta ciudad, dice Pedro, muchas cosas se pueden enterrar, pero nunca se olvidan. O como advierte en otro capítulo, cito, todo es cuestión de que alguien decide el ovillo de la memoria y más pronto de lo que puedas imaginar se encadenarán las cosas, porque los hechos no desaparecen, se esconden o se recuerdan, se buscan o se olvidan. Estoy seguro que con estas palabras Pedro de Isla no se está refiriendo al crimen en sí de Edgar Contreras, se está refiriendo más bien
a cómo le rebajamos su responsabilidad al culpable, que es una víctima más, a las pobres víctimas foráneas, dos muchachas que salieron a divertirse una noche a una discoteca. Esa es la parte de la historia que se puede enterrar, pero nunca olvidar. Ese es el hecho que no desaparece de la psique social, simplemente se esconde. Dice Pedro de Isla, ¿sí? Aunque nunca se puede desaparecer el pasado, encontrar la forma de esconderlo lo mejor posible. Ese es el tumor moral que quisiéramos esconder o acaso extirpar de nuestra historia. Pero no se puede. Si el pasado no lo borra de Dios, como dicen, tampoco la forma racista, intolerante, con que respondemos socialmente a algunos hechos, podemos borrarlos. Los sagrados perviven en el recuerdo de las víctimas y los verdugos. Dice David Toscana, yo estoy de acuerdo en todo lo que escribe sobre tu novela David Toscana, menos en una línea. La que comenta la decisión, dice: la vieja moral se tambaleó, está bien. La prensa tomó la decisión de informar detalles que muchos no deseaban conocer. No, ese no fue el problema. El problema no es que la prensa informara detalladamente sobre este crimen, eso está bien, para eso está la prensa, y aquí tenemos un gran periodista cerca de la barra. El problema es que la prensa, o una parte de la prensa de aquel entonces, mintió, fue sesgadamente su opinión en favor del criminal y desdeñó la buena reputación o simplemente la vida de dos muchachas que podían hacer con su cuerpo lo que ellas quisieran, y eso no justificaba el crimen. Ahora el gobierno de nuestro vecino del norte ha exacerbado el racismo y la intolerancia social al extranjero. Sí, a nosotros los mexicanos le ha dado forma de decreto oficial. ¿Qué esconde en el fondo esta política racista? De ninguna manera la supremacía blanca, de ninguna manera la defensa de los empleados norteamericanos, eso es otro pretexto más, sino el miedo a los débiles, a los indefensos, en este caso a nosotros. La sociedad de Trump está atemorizada y sabe que su reacción agresiva es irracional y es inhumana. En la novela de Pedro de Isla, el asesino de las hermanas, ya con otro nombre, con otra identidad, vive asustado todo el tiempo, y lo narras tú en varios capítulos. Vive aterrado de ser cuestionado, se altera cada vez que descubre afuera de su trabajo un carro sospechoso, o cuando en alguna fiesta un extraño lo ve raro con ojos inquisitivos. Es verdad, como dice uno de los personajes de Pedro de Isla, los criminales no suelen arrepentirse de sus actos, pero viven en ese terror constante, en el miedo de pararse enfrente del espejo y recordar quiénes realmente son. Algunas naciones también construyen los andamiajes del miedo y luego quedan atrapados en ellos. Lo dijo un presidente de Estados Unidos: solo hay que tenerle miedo al miedo mismo. Pobres personas, víctimas y victimarios, pobres ciudades, pobres naciones que nos suscitan una profunda piedad, como decía Malaparte, a menos que el día menos pensado nos convirtamos en uno de ellos. Muchas gracias. No hay mejor que el autor para explicarnos su libro y cuáles fueron los propósitos y las intenciones de su libro.